Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Muy buenos días. Arrancamos una nueva semana. Para efectos prácticos, se nos fue junio. Pero hagamos usted y yo posible que esta semana sea un poco más generosa que la que recién hemos dejado. ¿Cómo? Comprometiendo nuestra disciplina en función de esta batalla tan necesaria que requerimos imponernos todos los nicaragüenses a fin de que mañana, martes y el próximo martes y el subsiguiente martes vayamos haciendo causa común para que esta pandemia vaya disminuyendo, vaya disolviéndose, vaya perdiendo la batalla frente a la voluntad férrea de nosotros, pero cuando usamos mascarilla, cuando guardamos la distancia social, cuando no nos exponemos innecesariamente, cuando no le prestamos nuestro celular a nadie ni nuestro lapicero a nadie, para que no creemos correas de transmisión de esta pandemia. De manera que usted, junto conmigo y con todos los que estamos aquí, podemos lograrlo. Olvídese de los abrazos, olvídese de los besitos. El lenguaje corporal es tan exquisito como decir, te voy a dar la mano o te voy a dar un abrazo. Podemos hacer muchísimo, de manera que usted sea responsable y cuando llegue a su casa, cuando llegue a una oficina, que ahora todas las instituciones públicas y privadas tienen su lavamanos, tienen su limpiadero de pies, use esos mecanismos y que no le dé vergüenza usar mascarilla, porque hay unos cuantos tontos que andan diciendo, uy, yo no uso eso. Después se valida aquel refrán que dice al que por su gusto muere, que lo entierren parado. Dicho esto, quiero hacer mis mejores parabienes para la pronta recuperación de Monseñor Bosco Vivas Robelo, mi estimado amigo. El obispo sabio que en el diálogo nacional hace ya 2 años allá en el seminario de Fátima fue quien pudo encauzar realmente aquellas conversaciones que ciertamente no llegaron a nada, pero frenaron la actitud politiquera de sus otros colegas en la conferencia episcopal. Hoy Monseñor Bosco Vivas está atravesando una situación difícil y pido a Dios sinceramente por su pronto restablecimiento. Hoy vamos a estar hablando con el director ejecutivo del Fondo de Inversión Social de Emergencia, don Virgilio Bravo. Vamos a estar explorando sobre el impacto del FICE en el desarrollo de Nicaragua y sobre todo un tema tan vital, estratégicamente de importancia, el agua y el saneamiento rural. Pero como todos los días, de lunes a jueves, acuérdense que nuestros viernes son específicamente comunicacionales, nos vamos inmediatamente a nuestro acostumbrado comentario editorial. Cuesta abajo y de rodada. Recientemente la firma costarricense Sid Gallup, a encargo de sectores oposicionistas de nuestro país que la pagaron, realizó una encuesta sobre la confianza que los nicaragüenses tenemos en la gestión gubernamental del presidente Daniel Ortega Saavedra, teniendo como anzuelo el manejo de la pandemia del COVID-19, pero en realidad con un enfoque político electoral de medición, dado que el 2021 está a la vuelta de la esquina. Una encuesta es un procedimiento de exploración diseñado para una investigación descriptiva en el que el consultor recopila datos mediante un cuestionario
previamente establecido, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregarlo en forma de folleto o específicamente de gráficas o tablas. Y si lo queremos entender mejor, es realmente una fotografía del momento en que se toma, que en la medida que se comprenda nos hace mejor ser mejores o estar peores. Las encuestas fueron originalmente aplicadas para la investigación de mercados a fin de posesionar en el comercio o la industria un determinado producto, a fin de establecer el interés de este ante potenciales compradores. En Nicaragua conocemos muy bien las encuestas y cuando éstas se han hecho específicamente en el campo político, siempre los que han sido retratados en el fondo del abismo le quieren dar una vuelta de calcetín a la realidad que les chima. Pero esto nunca pasa de una necedad, porque siempre la percepción es más grande que lo que se pretende ocultar. Desde que en el 2007 el Frente Sandinista retomó el gobierno y en contextos cercanos a los procesos electorales, las encuestas siempre favorecieron al FSLN. Y siempre lo que los números fueron tabulados por los consultores internacionales, como Borge y Asociados, Gallup, Barómetro Internacional, o agencias nacionales como MIR, los resultados siempre fueron similares y siempre determinaron de qué lado estuvieron los ganadores y de qué lado estuvieron los perdedores. De manera que por mucha vuelta que los de abajo le quisieron dar al asunto, nunca cambiaron nada. Siempre he tratado de ser puntual en mis apreciaciones y siendo coherente con ello deduzco que el oposicionismo, al contratar a Gallup, que nunca tuvo afinidades con el sandinismo, apostó muy mal, como siempre, y se creyó sus propias mentiras al ambientar malestares mediáticamente creados en la población, inventando que aquí hay indignación sobre cómo se maneja la pandemia, para después venir al remate con una encuesta donde otra vez el tiro le sale por la culata y los pone en caída libre hacia un abismo donde lo grave para el oposicionismo es que aún no encuentra fondo para terminar de estrellarse. La matemática es perfecta y el sentido común es aún más matemático. Y lo que te dice la última encuesta de Gallup es que hoy por hoy el Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene una aprobación del 24%, seguido muy atrás por la llamada Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, que no tiene personalidad jurídica con el 5%, o sea, 19 puntos abajo. El Partido Liberal Constitucionalista, la supuesta segunda fuerza política del país hasta ahora, y que se despedaza internamente en un conflicto por violaciones estatutarias que ya puso en riesgo su personalidad jurídica con apenas un 3%, o sea, 21 puntos abajo. Ciudadanos por la Libertad, que decía ser el tronco donde se rasca el tigre, con apenas el 2%, o sea, 22 puntos abajo. La Alianza Cínica por la Justicia y la Democracia, que no tiene personalidad jurídica, pero que quieren pintar a ser los chingones y los salvadores de la patria, con un pírrico
y miserable 1%, o sea, 23 puntos abajo. Y después otros, como el tristemente célebre Partido Conservador, del que ya es dueño único Alfredo César. El Partido Restauración Democrática, que aspira a ser un vehículo electoral de cualquier grupo que se forme para que se le conceda una diputación al reverendo Saturnino Cerrato. No anda tan dislocado el ahora suspirante político y otros que gastan más saliva, uno en mencionarlos, que el peso que puedan tener, y que junto a los demás no son solo rémoras que gravitan alrededor de cualquier mesa para ver qué chingaste ven caer para lanzárselo de un tapazo. Todo lo anterior significa en su conjunto que mientras el gobernante FSLN tiene el 24% de preferencias electorales sin mover un dedo para el 2021, el oposicionismo, todo junto, en un solo costal, en un solo charco, por supuesto surcido y parchado, habiendo hasta intentado un golpe de Estado, apenas alcanza el 12%. Es decir, el Frente Sandinista de Liberación Nacional recontraduplica. Y si las elecciones fueran ahora, barrería sin margen de discusión, como en realidad ha sido en todos los procesos previos, donde la nota discordante ha sido la de los perdedores de siempre. Habiendo comentado todo lo que corresponde a esta realidad fotográfica tomada por Sid Gallup en cuanto a cómo está el electorado y sus preferencias partidarias, algo que está más que claro y que no sé cómo el oposicionismo pueda manosear sin que ofenda hasta la inteligencia más precaria. Entonces, como albarda sobre aparejo, le caen al tema de lo que por ahora son parte del bolsón de los indecisos, de los que no tienen partido, de los que hasta el momento solo prefieren ver los toros de largo, porque de todas formas, para las elecciones de noviembre de 2021, aún quedan 16 meses. Y francamente, si yo fuera oposicionista, estaría realmente preocupado por la lectura objetiva que nos brinda esto del bolsón de los indecisos. Sid Gallup nos dice que en los sin partidos está el 41% de los electores. El oposicionismo cree que esto es materia de celebración. ¡Ajá! Pero si nos vamos a las estadísticas de otras encuestas previas a cualquier proceso electoral del pasado, estas son más bajas que otras. Y en tal caso, como en otras elecciones, lo que hay que determinar a la luz de los resultados finales es con quiénes se quedaron esos indecisos. Los nicaragüenses, en función del desarrollo del país, de las conveniencias nacionales y de la prosperidad personal, siempre ha sabido determinar en la medida que se acercan las votaciones y hasta en el último momento por quién decidirse. Y para sus efectos hacemos comparaciones, medimos capacidades, valoramos actitudes, apostamos por liderazgos sólidos, capaces de generar estabilidad y consensos. Y si esto es así, hay una razón más para afirmar categóricamente que el oposicionismo está en serios problemas. Porque esta encuesta de Sid Gallup nos refleja, en primer lugar, el estado de descomposición ética y moral
de estos grupúsculos que creen que su mejor candidato ahora es por favor, Medardo Mairena, un asesino de policías, de profesores y de jóvenes en Morrito, que durante el fallido golpe de Estado trancó y en consecuencia estranguló la economía de un país que se trajo al suelo lo bien que andábamos hasta antes de abril del 2018. Yo no veo cómo el bolsón de los sin partido pueda decidirse por un tipejo como Medardo Mairena. No veo cómo pueda apoyar a una chamorrada que históricamente siempre estuvo en el poder para saciarse y saciar a la burguesía con el tesoro nacional. No veo cómo pueda apoyar a un Félix Maradiaga, que no es más que un vividor que aún no termina de explicar en qué gastaron él y todos sus socios los 13, 17, 18, 19 millones que les dio el imperio para destruir Nicaragua. Ese bolsón de los sin partido, donde hay gente muy inteligente que tiene ojos para ver, tiene a vista el progreso alcanzado desde el 2007 hasta el 2018, la recuperación que habíamos logrado hasta finales del 2019, reconstruyendo lo que el terrorismo nos hizo, y cómo a pesar de la pandemia hemos sabido luchar contra la adversidad para avanzar, para seguir construyendo y desarrollar integralmente al país, pero sin asesinar a la nación tal como lo han pretendido esos sectores, que ni el dolor ajeno los hace razonar y en consecuencia observar el mínimo respeto que merecen familias enteras que se sienten ofendidas por sus barbaridades. Yo no veo que haya que poner en duda hacia dónde se inclinará la balanza de los sin partido a la hora de decidir entre los que han construido y entre los que destruyeron, entre los que erigieron 17 hospitales y tienen 9 más que se levantan, y entre los que saquearon unidades de salud, robaron medicinas y quemaron ambulancias, entre los que piden agresiones al imperio contra el país y entre los que gobiernan hablando todos los días de paz, entre los que por propuesta únicamente tienen el odio y entre los que todos los días te hablan de la importancia de la vida, entre los que distribuyeron y distribuyen la riqueza para ganarle la guerra a la pobreza extrema, y entre los que se quieren robar el tesoro nacional para dejar en condición de paupérrimos, de indigentes a todos por igual, entre los que solo restan y dividen, entre los que únicamente hacen sumas y multiplicaciones. Pero finalmente los puchos celebran, porque Sid Gallup dice, sin mostrar cómo lo sustenta, que la base sandinista se está desgarrando. Puedo poner en remojo esa tesis cuando a raíz del contexto del golpe de Estado, mucha gente en la base del FSLN fue sorprendida, porque acostumbrándose a gobernar en paz, perdió la alerta activa que siempre le caracterizó y que fue indudablemente permeada por una ofensiva en masa a través de las redes sociales, donde la mentira criminal hizo un trabajo efectivo. Esta situación ya está superada.
La misma mentira que distanció al sandinismo de base de su partido lo volvió a acercar. Reconcilió a su familia y logró algo más. Atrajo hacia sí gente que valora y reconoce el trabajo que por el desarrollo del país hace un frente sandinista que solo ya hizo más que ningún otro gobierno o partido a lo largo de la historia de Nicaragua. Y por si fuera poco, sigue haciendo más desde una voluntad frenética por hacer de la prosperidad nacional y personal del ciudadano la sustancia, la esencia de una revolución que no está en riesgo, que ya es irreversible y que es dolor de cabeza únicamente para el fracaso que representan aquellos a los que el tiempo les pasó por encima, porque la construcción del futuro no vale para quienes viven anclados en el pasado. Que Dios bendiga a Nicaragua. Pero Sid Gallup estaba hablando supuestamente y como anzuelo del tema de la administración de la pandemia en Nicaragua. Pero como estamos hablando de encuestas, yo quiero presentarle otras sobre lo que MIR piensa alrededor del tema administrativo de la pandemia en Nicaragua. ¿Y qué piensa el nicaragüense de cómo se está manejando el tema? ¿Y cuál es nuestra verdadera fortaleza? MIR alrededor del tema de la pandemia. Amigos televidentes, bienvenidos nuevamente. Me complace tener por primera vez en nuestro set al licenciado Virgilio Bravo, director del Fondo de Inversión Social de Emergencia, el Nuevo FICE. Hay, por supuesto, desde esta institución un planteamiento estratégico, sobre todo en el sector rural, que tienda, obviamente, a impactar en el desarrollo de Nicaragua. Y el desarrollo de Nicaragua se logra a través de múltiples frentes. Y uno de los aspectos importantes, porque ya nos metemos al tema de la salud, propiamente dicho, que es mucho más que estratégico, el tema, por supuesto, del agua y el saneamiento rural, entre muchos frentes que tiene el nuevo FICE. Don Virgilio, bienvenido, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, Moisés, por darnos la oportunidad de estar con la población nicaragüense una vez más y darles a conocer los avances que tenemos en materia de agua y saneamiento en el área rural. Uno se queda corto a veces cuando considera el asunto de la potabilidad del agua, el saneamiento del agua, como que si fuera, porque tenemos una bendición en este país de tener tanta agua, como que si fuera algo tan sencillo de hacer, pero el fondo, lo que representa este líquido vital para la sanidad del país, es fundamental. Y en ese sentido, tenemos fuentes que están potabilizadas, pero hay fuentes que están maleadas y que hay que buscar cómo sanear. Así es. A mí me gustaría iniciar con una cuestión conceptual, porque es importante que la población entienda el enfoque de trabajo que tenemos como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Y nosotros hacemos una explicación rápida sobre, tal vez recuerda a Abraham Maslow, el que habla de las necesidades humanas. Él las agrupa en dos dimensiones. Una es las necesidades básicas y las necesidades de expansión. Dentro de las necesidades básicas están agrupadas las necesidades fisiológicas y las necesidades de seguridad. Es decir, en la base de la pirámide es, poniendo la pirámide, la base como la cantidad de población, o en la base que tenemos las necesidades fisiológicas, prácticamente toda la población, todo el universo de cualquier población tiene esa necesidad, plantea Abraham Maslow. Y después, en la medida que va para arriba
la pirámide entonces se va ensanchando y vamos diciendo de que también están las necesidades de seguridad. Cuando hablamos de las necesidades fisiológicas nos referimos a las actividades como comer, miccionar, ir al baño, etcétera, ¿verdad? Pero más adelante, más arribita, están las necesidades de seguridad. Ahí tiene que ver con la salud, la educación, la misma seguridad ciudadana, lo que tiene que ver con aspectos que son imprescindibles para que una persona, una familia se pueda desarrollar, una comunidad, un país. Esas son las necesidades básicas. Más adelante él las pone como las necesidades sociales, es decir, la necesidad que tenemos los seres humanos de agruparnos, de movernos, de movilizarnos, de interactuar unos con otros. Después más arribita están las necesidades de autoestima, es decir, las necesidades de como nuestro autorretrato, nuestro autorreconocimiento de lo que somos, es decir, que no necesitamos la subcultura, pues el consumismo, pues para querer pretender ser de otra naturaleza. Y por último, en el piquito de la pirámide de Abraham ponía las necesidades de interacción, interrelación personal, es decir, la capacidad que tiene el ser humano para dirigir, para tener el carisma, para obtener un liderazgo democrático muy representativo. Y todas esas cosas, desde 1909, que fue este planteamiento, lo que hago esta comparación es porque nuestro gobierno le da un giro a esto y en vez de hacer un enfoque de necesidades, lo que le da un giro es a un enfoque de derecho. Entonces ahí donde nace de que las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de autoestima y de autorrelación personal son un derecho humano que tenemos. Entonces ahí últimamente, a partir del 2020, usted también escuchó hablar de los objetivos del reto del milenio, los objetivos del milenio. 15 años, es decir, 2000 al 2015, y ahora eran 8 objetivos, no lograron impactar a nivel mundial. Estas son las Naciones Unidas las que se encargan de ver de qué manera los firmantes comienzan a trabajar para reducir brechas en relación a la pobreza, en relación a temas que desigualdades, etcétera. Y ahí va incluido el tema del agua. Del 2015 al 2030, que es la que estamos ahorita, estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora no son 8, sino 17 objetivos. El número 1 tiene que ver con la reducción de la pobreza, el número 10 tiene que ver con la reducción de las desigualdades, el número 16 tiene que ver cómo los países miembros de este concierto internacional abonan para la paz, abonan para la justicia y abonan para que hayan instituciones sólidas en cada uno de los países. Y el último objetivo los recoge a todos y entonces habla de que todos tenemos que unirnos, los países grandes, para hacerle frente a esto. Cuando hablamos de los ODS, hablamos de los primeros 6. El número 6 es el de agua y saneamiento rural y urbano. Entonces ahí hay una serie de metas. Nosotros en esos objetivos de desarrollo sostenible son 169 metas que están establecidas. Si se hace inversión en agua potable y saneamiento urbano y rural, nosotros impactamos directamente en 55 de estas metas. Cuando hablamos del primer objetivo, decía que tiene que ver con la reducción de la pobreza, el objetivo número 2 que tiene que ver con el hambre cero, el número 3 que habla de educación, el número 4 habla de la salud, el número 5 habla de la equidad de género y el número 6 del agua. Es decir, el agua impacta en esos 6 primeros objetivos de desarrollo sostenible, pero también tiene un impacto en el número 12, que es la producción, como el riego, como el agua. Como decía usted, tenemos nosotros diferentes usos del agua. Teniendo aquí en Nicaragua suficiente agua, nosotros le damos 3 tipos de usos comúnmente: el uso industrial, el uso para la producción y el de consumo humano. Dentro del planteamiento que hace nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, es que en el Programa Nacional de Desarrollo Humano, digamos que es la sombrilla por la cual están cobijados todos los sectores del país, el programa, a estos objetivos de desarrollo sostenible,
representan el 85% del Programa Nacional de Desarrollo Humano. Es decir, los países que elaboraron estos 17 objetivos quisieron que no quedara nada afuera. Sin embargo, nosotros tenemos un poquito más como Programa Nacional de Desarrollo Humano. Es decir, la concepción, la naturaleza, el espíritu con que nuestro gobierno recogió todas las demandas de la población, también, además de estar los ODS, también están incorporados otros elementos importantes, porque la prioridad para nuestro gobierno es la gente. Y sobre todo la gente que históricamente ha estado un poco abandonada por los gobiernos que en algún momento pensaron de que no era rentable invertir, por ejemplo, en algunas comunidades que eran muy dispersas, comunidades rurales, donde habían 40, 50 familias, que eso representa como 300 habitantes, entonces se hacía un cálculo y se decía, ahí no hay que invertir en agua porque el costo de llevar el agua ahí es demasiado alto para la cantidad de gente. Entonces, el comandante Daniel y la compañera Rosario han hecho un planteamiento que dice de que nadie se tiene que quedar atrás en el tema del agua, el saneamiento y digno, le agregamos de manera digna, porque probablemente podría ser de que usted le ponga a una comunidad que tenga esa misma cantidad de población, entonces le ponga un puesto público, como le llaman. Siempre sencillamente son las mujeres las que se encargan de ir a traer el agua a distancias bastante largas, o las niñas y los niños. O en su defecto, en el mejor de los casos, ¿qué es lo que hacían cuando no tenían estos sistemas? Lo que agarraban las mujeres, su motete de ropa con los chavalitos para irse al río a lavar a distancias, qué sé yo, 200, 300, 500, hasta 1 kilómetro de distancia. Entonces la gente, ese esfuerzo era prácticamente de todo un día. No había tiempo, esos niños ese día probablemente no iban a la escuela. Probablemente esos niños, al ir al río, al tomar, a consumir el agua, porque les daba sed, entonces también se estaban teniendo un problema en su organismo. Es decir, el tema de la salud, el tema de la educación son directamente los que más afectan y a los niños y a las mujeres. Cuando nosotros llevamos estos proyectos de agua potable a las comunidades rurales, donde no hay ningún detenimiento en temas de inversión, es decir, le colocamos recursos a las comunidades y ellas, a través de una modalidad, ellos se encargan de protagonizar esa inversión. Entonces, la mujer tiene el agua en su casa, tiene más tiempo para el cuidado de los niños, para el ocio, para hacer otras actividades, y además, desde el punto de vista de la brecha entre hombres y mujeres, también hay algo impactante, pues, porque nosotros tenemos una metodología de que también se habla en las comunidades del reconocimiento que deben que tener los hombres, algo que se invisibiliza, y es la labor que realizan las mujeres en el tema de las actividades reproductivas, las actividades productivas y las actividades comunitarias, porque las mujeres son las que llevan al niño a la escuela, las mujeres son las que tienen el ojo clínico para ver si el niño detectar si está enfermo. Es decir, nosotros por cultura, socioculturalmente, lamentamos decirlo, pero los hombres hemos tenido un espacio distinto, un rol distinto. Decimos de que si lo hacemos, entonces nosotros nos estamos pareciendo cada día a las mujeres, y entonces eso socioculturalmente como que pega. Hay que sustraer, creo yo, del concepto macro de esta visión del gobierno de la República a través del FICE en cuanto al agua y saneamiento rural, que desde la perspectiva del desarrollo humano, esto se convierte en un frente de lucha contra la guerra que tenemos que librar todos, contra la pobreza, porque es un aspecto mucho más que fundamental, y cómo está llegando a todos los sectores del país, ruralmente hablando. Y de eso vamos a estar hablando en nuestro segundo bloque. Tengo que irme a una necesaria pausa comercial, pero quiero felicitar desde acá, de Detalles del Momento, a la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, quien hoy está de manteles largos, y me imagino tratando de agotar en la medida de lo posible, desde
muy tempranito en la mañana hasta altas horas de la noche, como todos los días, una inmensa agenda de trabajo. Felicidades, vicepresidenta, y nosotros volvemos con más aquí en Detalles del Momento. Conversamos, amigos televidentes, con don Virgilio Bravo, director ejecutivo del Fondo de Inversión Social de Emergencia. Antes le llamábamos FICE, a seca. Ahora es el nuevo FICE. ¿Por qué? Bueno, hay un replanteamiento estructural en todos los sentidos, hay un reposicionamiento consensuado entre las necesidades de la gente y lo que realmente como filosofía de gobierno quiere trasladar la actual administración pública hacia la gente en todos los sectores rurales del país. Y en ese sentido es importantísimo y vital tratar de entender cómo es que, además de que se lleva el proyecto a la comunidad rural, qué peso económico tiene en la zona, cómo la comunidad rural campesina en muchos lugares que son recónditos totalmente, no tienen a veces hasta capacidad para poder enfrentar los gastos que representa el desarrollo y el progreso que lleva finalmente a las comunidades. Don Virgilio, cuéntenos un poco de eso. Sí, es importante la dinámica que se desarrolla, como te decía, sobre este tema. A veces mucho se inspira y hay bastante tiempo para hablar. Hay muchas cosas que decir, pero algo importante que nosotros recalcamos y lo hacemos como un reconocimiento a la labor que realizan las comunidades. Las comunidades se organizan cuando hay, desde la formulación, llega el nuevo FICE y se ha identificado desde el gobierno municipal de que va a intervenir en determinada comunidad porque esa comunidad en algún momento llegó a hacer una gestión a la alcaldía. Entonces llega, se hace un levantamiento socioeconómico y de ahí comienza una dinámica social donde se conforma una estructura. Es decir, la comunidad conforma el Comité de Agua Potable y Saneamiento y eligen una junta directiva. Ellos comienzan a ver todos los detalles, cómo se tienen que organizar la mano de obra local, la mano de obra que no es que se tiene que desarrollar un poco de empleo, el zanjeo, y cómo se organiza la comunidad. Es una dinámica importantísima, pero además va acompañado de un plan de capacitación sobre todos estos temas que ahora los estamos viendo como una necesidad. En las comunidades ya se estaba hablando de estos temas, por ejemplo, el lavado de manos. Nosotros en la metodología FEXA se llama, es una metodología que tiene que ver con la familia, la comunidad y vida. Entonces ya se venía hablando de todas estas cosas porque eso es importante, que la gente cambie esos hábitos que normalmente a veces se tenían antes de entrar al inodoro, lavarse la mano, y después, antes nosotros creíamos que era hasta después que se tenía que lavar. Entonces hay una serie de capacitaciones, pero también se les va enseñando cómo tienen que administrar, darle mantenimiento y operar los sistemas, porque son ellos los que se van a encargar al final de lograr la sostenibilidad, porque estos proyectos tienen que durar entre 20 y 25 años. El nuevo FICE terminó una nueva cartera en el 2007, nosotros teníamos el 27% de cobertura a nivel nacional. Hoy en día, con el FICE en el 2012 tuvo un cambio y entonces se está dedicando más al tema de agua potable y saneamiento rural, y esa brecha se ha venido, nosotros la tenemos ahora a nivel nacional en un 54%. Todavía tenemos una brecha, pero creemos nosotros que en los próximos 10 años, a través de una dinámica que también vamos a poder desarrollar, donde vamos a descentralizar, donde vamos a desarrollar capacidades en las municipalidades y donde se va a permitir de que haya al menos 2 proyectos de manera permanente hasta cerrar la brecha. Ahí vemos nosotros en la gráfica que a nivel nacional nosotros tenemos más de 7.141 comunidades rurales. De estas 7.000 comunidades rurales, en una población que anda por los 7 millones, la población actualmente rural anda por casi los 4 millones, 3.9 millones de habitantes son las comunidades rurales. Nosotros tenemos 3.131 comités de agua potable y saneamiento y tenemos instalados 6.091 sistemas. Es decir, eso
es lo que tenemos a nivel nacional actualmente, el esfuerzo, la dedicación que ha habido, porque como le decía, aquí es más minucioso el trabajo. Para poner una comparación rápida, mientras en Acal un proyecto en una ciudad le cuesta, qué sé yo, 30 millones de dólares, nosotros esa es la cartera que movemos 120 proyectos porque son pequeñitos por la cantidad de poblaciones que existen en las comunidades. Entonces, más adelante nosotros, en la siguiente diapositiva, nosotros podemos ver cómo ha venido el crecimiento hasta ahora. La azul tiene que ver con agua potable y la que sigue es con el saneamiento. Es decir, en el 2007 arrancamos y eso nadie nos detiene, como decíamos. Hace 2 años tuvimos una situación complicada y no nos pararon. Este año todavía estamos con una situación con lo de la pandemia. Tenemos ahí algunas situaciones de que no están permitiendo que las ofertas estén en tiempo y forma porque a los bancos no quieren darle fianza ahí a los ejecutores de estos proyectos. Sin embargo, eso ya se está resolviendo y creemos nosotros de que vamos a tener 48 nuevos proyectos, vamos a tener 48 nuevos sistemas de agua potable y saneamiento en 42 municipios de Nicaragua, que es lo que sigue. Más adelante estamos hablando de el impacto que va a tener estos proyectos en todos los municipios en 14 municipios del país. Estamos hablando de que vamos a tener proyectos en Nueva Segovia, 4 proyectos, 6 proyectos en Madrid, 1 vamos a tener en Estelí, 5 en Chinandega, vamos a tener 6 proyectos en León, en Managua vamos a tener 2, Masaya 4, Chontales 5, Granada 2, Carazo y así sucesivamente. Eso, nosotros vamos a tener impacto en este año con 27.382 protagonistas de agua y 14.815 nuevos protagonistas en saneamiento, 48 proyectos y una inversión que anda por 561 millones de Córdoba. Esa es la inversión que tenemos. Ahí en el mapa podemos ver cómo va a estar ubicado. Y no nos da tiempo, pero sí, en la comunidad Laguna Negra, en Camoapa, Huaco, ahí vamos a tener un proyecto igual en Tazua. Todos son proyectos para departamentos que no tienen nada que ver con Managua. Exactamente. Managua casi ya tiene lo suyo. Tiene su capacidad de gestión propia y entonces ahí tenemos... sí tenemos para algunas comunidades, municipios que no son de la cabecera departamental, tenemos algunos proyectos. Entonces, ahí vemos el mapa, cómo va a estar prácticamente en el Pacífico centro-norte del país, Río San Juan, estos proyectos, y allá por Puerto Cabeza tenemos unos proyectos que le llamamos multisectoriales, ahí estamos haciendo unos puestos de salud, unas unidades de salud, estamos trabajando en unos centros de uso múltiple, pues para que allí a través de las situaciones que se presentan con la naturaleza, la gente pueda guarecerse, pero también sirven los espacios pues para las reuniones y además para hacer sus reuniones religiosas. Entonces, ese es el impacto, como les decíamos. También es importante señalar de que vamos a tener 51 proyectos en el mismo proceso, mientras estos están en la ejecución, vamos a tener 51 proyectos más también diseminados en todo el país que son para la formulación de nuevos proyectos. Es decir, es un ciclo permanente de que vamos a finalizar 48, automáticamente vamos a tener formulados 51 y así sucesivamente, es un ciclo permanente. Tenemos una estrategia donde vamos a quintuplicar esta cantidad de proyectos, eso lo vamos a trabajar, lo estamos trabajando en este semestre y vamos a hacer la presentación ante los organismos, ante las fuentes de financiamiento para que nos puedan financiar o en algunos casos donar el dinero pues para poder ejecutar cerca de 300 proyectos anuales para poder cerrar la brecha que tenemos nosotros en los próximos 10 años y cumplir de esta manera pues con lo que establecen los objetivos de desarrollo sostenible, pero sobre todo lo que se ha establecido como meta nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional que encabeza el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, que también le felicitamos por
por estar de manteles largos. Don Virgilio, no es difícil deducir que nos quedamos cortos. Desgraciadamente el tiempo conspira para poder explayarnos en temáticas tan impresionantemente de aquellas que apuestan por el desarrollo del país. Y qué bien que las comunidades, en lo más inexplorable, para utilizarlo metafóricamente, estén beneficiándose de este tipo de proyectos, porque implica definitivamente un mecanismo, una ruta para poder hacer efectiva esa guerra, que es la única que a nosotros, los nicaragüenses, gente de paz, nos interesa, la guerra contra la pobreza. Don Virgilio, váyase con este recuerdo de detalles del momento. Muchísimas Cuando gracias. esté en su oficina, por favor, tómese su cafecito o su tecito y acuérdese que estuvo por aquí. Espero que no sea la última vez, porque aquí hay mucho más que hablar. Así es, claro que sí. Muchísimas gracias, don Moisés. Nosotros estamos muy identificados con este programa, así como el pueblo. Y yo quería finalizar con que si las cosas las hacemos con fe, con amor y esperanza, vamos a cumplir con ese pacto de gracia, la buena nueva, la nueva evangelización que nuestro Señor Jesucristo también le había dado, le encomendó al apóstol San Pablo en sus 14 epístolas, cuando iba a Galacia, cuando iba a Corinto, a Roma. Y entonces eso bastante está relacionado con también lo que nos promovemos como gobierno, el cristianismo, la solidaridad, pero también el socialismo como un deseo para que todo el mundo dejemos de ser egoístas y abonemos hacia la paz, a que vivamos reconciliados y que tengamos sobre todo pues ese sentido común que deberíamos tener los seres humanos para vivir en paz. Muchísimas gracias. Y usted, amigo televidente, por su atención, muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.